Amado Dios, vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, el cual no apartará jamás de tu presencia. Dios mío, y reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el hacedor de maravilla, el que abre camino y que eres luz en las tinieblas. Padre Celestial, que esta palabra, Dios mío, este estudio penetre en lo más profundo de los corazones oyentes, Dios mío, y que sea plantada en ellos y que no sean oidores olvidadizos, sino retenedores de la misma, Padre, y pongan, Padre, su fe en obra, su fe activa, que tengan una fe positiva, Padre, para alcanzar y para llegar a ti, Dios mío, porque tú eres el único medio de salvación, Dios mío. Señor amante, Padre amoroso, Dios de amor y de infinita misericordia, quítame a mí y ponte tú, Dios mío. Toma este barro en tu mano y deposita, Padre, la unción de tu Espíritu Santo para que mi boca proclame solamente palabra dirigida por tu Espíritu. Palabra de sabiduría que proviene de ti, no de sabiduría humana, Dios mío. Porque lo que necesitamos en este tiempo es escuchar la voz, Padre, de entendimiento que procede de ti, Padre Celestial. Quítame a mí y ponte tu Padre, en el nombre poderoso del que es y será siempre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la continuación del tabernáculo. Bendito sea Jesús. Y proseguiré con las ofrendas. Aleluya. El tabernáculo construido por Moisés en el desierto ha dejado profundas lecciones para la iglesia, tanto por la rica tipología de su inmobiliario, como por el significado espiritual del sacerdocio, de los sacrificios y de las celebraciones anuales. Una de estas lecciones son las ofrendas del pueblo, como respuesta a la orden divina dada por medio de Moisés. Éxodo 25, 2 al 7. Dice: con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de granero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Como cada uno dio voluntariamente de lo que poseía, no fue necesario descender a Egipto en busca de ayuda. Cuando cada creyente entiende que la ofrenda es parte esencial de la comunión con Dios y da generosamente, la iglesia no necesita descender a Egipto
el mundo para mendigar la ayuda de los infieles. Los primeros 5 capítulos de Levítico nos habla de 5 clases diferentes de ofrenda, todas ellas tipo del gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ninguna de esas ofrendas era suficiente para poder describir el supremo sacrificio de Cristo. Las primeras 3 eran ofrendas voluntarias, las otras 2 eran obligatorias, siendo una de ellas ofrendas de paz, pues el resultado de lo que representaban las demás ofrendas es paz. No está de más decir que los números tienen que ver mucho en todo lo que estaremos observando. Por ejemplo, el total de las ofrendas eran 5. 5 es número de gracia. Por gracia sois salvos por medio de Jesús, por medio de la fe. Efesios 2:8. Las primeras 3 ofrendas eran voluntarias y 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las otras 2 son obligatorias y representaban a 2 pueblos. Los sacrificios o ofrendas eran para la adoración y el perdón del pecado. Estas ofrendas cumplen 2 propósitos principales. Uno, para mostrar alabanza, agradecimiento y devoción. El otro, para expiación, para cubrir y quitar la culpa y el pecado. A través de ellos aprendemos acerca del costo del pecado, porque vemos que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El sistema de Dios dice que se debe dar una vida a cambio de otra. En el Antiguo Testamento, la vida de un animal se entregaba para salvar la de una persona. Las ofrendas de animales demostraban que la persona estaba dando su existencia a Dios por medio de la vida animal. Pero esto solo fue una medida temporal hasta que la muerte de Jesús pagara el castigo del pecado de la humanidad por siempre. Dios no podía tener comunión con el hombre mientras estuviera en pecado. El pecado tenía que ser expiado, pagar un precio para borrar, remover o reparar. Estas ofrendas nos muestran cómo el amor de Dios, combinado con la responsabilidad del hombre, resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La ofrenda encendida o holocausto. Levítico 1. La primera ofrenda que Dios describió fue la del holocausto. Una persona que hubiera pecado llevaba al sacerdote un animal sin defecto. El animal inmaculado simbolizaba la perfección moral demandada por un Dios santo y la naturaleza perfecta del verdadero sacrificio que habría de venir, Jesucristo. La persona entonces colocaba su mano en la cabeza del animal
para simbolizar la total identificación del animal como sustituto. Luego mataba el animal y el sacerdote esparcía la sangre. Simbólicamente transfería su pecado al animal y así sus pecados le eran quitados. Expiación. Finalmente el animal, excepto la sangre y la piel, eran quemados en el altar, representando la completa dedicación de la persona a Dios. Se llamaba ofrenda encendida porque ardía y subía como un olor, como un aroma, un olor grato a Dios. Esta ofrenda representaba a Cristo y por eso debía ser voluntaria, pues Cristo se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:14 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él vino a hacer aquella ofrenda de olor grato, pues aunque el sacrificio fue cruel, no obstante, Cristo lo hizo sin resistencia, pues sabía cuál sería su resultado, la salvación del mundo. Como era una ofrenda voluntaria, tenía que ser la mejor y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Dios nunca exigió a nadie que le diera algo que estuviera fuera de su alcance, pues sabía lo que podían dar. Por lo tanto, pidió que dieran lo mejor. Podían ofrecerse del ganado, becerro, ovejas o cabras. Si eran aves, entonces tórtolas o palominos, cualquier categoría que fuera del ganado, rebaño o ave, tenía que ser macho y sin defecto. Tampoco se le pedía a alguien que diera un ave si tenía las posibilidades de dar algo de su ganado. Y no se le pedía a nadie que diera un becerro si solo tenía aves. Es decir, que se debía dar conforme a las posibilidades de cada uno, pues lo que Dios miraba no era la cantidad o lo grande de la ofrenda, sino la disposición del corazón al dar lo mejor que poseía. Cuando uno da de esta forma, la ofrenda viene a ser olor grato en la presencia de Dios. Recordemos a la viuda y sus dos blancas. Ella dio lo mejor, pues era todo lo que tenía. El mismo Padre Celestial dio lo mejor a su Hijo unigénito. Este mismo patrón se aplica a las demás ofrendas. Dios sabe cuánto podemos dar. De hecho, por más que demos, no podemos ganarle a Dios, como escribiera en su poema el hermano Juan Romero. No puedo ganarle a Dios. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que pueda yo darle, siempre Él me gana a mí.
porque me regresa mucho más de lo que le di. Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Es cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por otra parte, poner las manos sobre la cabeza de la víctima era una forma de identificarse con aquel inocente animal. Más doloroso era el hecho de que la misma persona que lo ofrendaba tenía que matar a la víctima. Si fue difícil para esta persona matar a esos animalitos, imagínense cuán difícil fue para Abraham ofrecer a su hijo, pues aunque no lo sacrificó, llegó hasta el momento de levantar el cuchillo, pero Dios se lo impidió invitándole un sustituto. Mucho más lo fue para Dios el Padre, que sabía que para su Hijo no había sustituto, siendo Jesús el sustituto de todo el mundo. Isaías 53. El sacrificio se hacía al lado norte del altar del holocausto. No es coincidencia que el Gólgota, lugar de la calavera donde crucificaron a Jesús, se encontrara precisamente al norte de la ciudad de Jerusalén y al norte del templo. Mateo 27, 33 al 37 dice: con la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Después de ser degollado el animal, la sangre que caía se recogía en una vasija para ser rociada alrededor del altar. Además, para poner el sacrificio en el altar, debía seguirse cierto orden. Después de dividir el animal en piezas, examinaban cada parte, esperando que fuese hallada perfecta. Y después de lavar los intestinos y las piernas, se colocaba leña sobre el altar. Encima de la leña
se colocaba primero la cabeza, que es símbolo del lugar donde se toman todas las decisiones para llevar a cabo un sacrificio voluntario. Luego los intestinos, símbolo del lugar donde se asientan las emociones, sentimientos, afecto y la compasión. La grosura revelaba la condición de salud del animal, tipo de la salud espiritual, y los pies, símbolo de caminar en santidad. Después que el sacrificio era consumido, las cenizas se recogían y colocaban al oriente del altar. Los sacerdotes entonces tenían que cambiarse de ropa y luego tomar aquella ceniza y llevarla a un lugar limpio fuera del campamento. Es más, se necesitó la totalidad de aquel tabernáculo con todos sus muebles, sacerdotes y sacrificios para poder representar a Jesucristo. Gloria a Dios porque Jesucristo fue el único Cordero y solo Él fue suficiente para tomar el lugar de lo antes mencionado con el fin de salvar al ser humano de sus pecados. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque nosotros somos templo de Dios, donde habita su Santo Espíritu. La ofrenda de comida o flor de harina se conocía también como ofrenda vegetal. Y el propósito de esta era mostrar honor y respeto a Dios en la adoración, reconociendo que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Levítico 2, 1 al 16. Levítico 2, 1 al 16. En el nombre del Padre, Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrendas de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela,
se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de su ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda. Tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado. Ofrecerá como ofrenda de tu primicia, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. La ofrenda de grano acompañaba a todos los holocaustos y era un presente de acción de gracias a Dios. Recordaba al pueblo que su comida venía de Dios y que por lo tanto debían sus vidas a Él. Se detallan aquí 3 tipos de ofrendas de grano. 1. Harina fina con aceite e incienso. 2. Tortas cocidas de harina fina y aceite. 3. Espigas tiernas tostadas con aceite e incienso. La ausencia de levadura simboliza la ausencia del pecado, y el aceite representa la presencia de Dios. Parte de la ofrenda era quemada en el altar como ofrenda a Dios, y el resto lo comían los sacerdotes. Tal vez para algunos esta ofrenda de comida o de flor de harina parezca poco significativa, pero cuando leemos todo lo que involucraba su preparación tiene gran significado. Nos habla no tanto de que la da, sino para quién es ofrecida. Esta ofrenda no podía contener un ingrediente muy común en los alimentos preparados con harina: levadura. La levadura es un hongo bacterial o moho y por lo tanto un símbolo adecuado para el pecado. Crece en la masa del pan, del mismo modo que el pecado crece en una vida. Un poco de levadura afecta toda la masa, al igual que un simple pecado puede arruinar toda
una vida. Jesús continuó esta analogía al advertir contra la levadura de los fariseos y saduceos. Mateo 16:6 y Marcos 8:15. Las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto. Un contrato del pueblo con Dios. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Nosotros somos la sal de la tierra, porque hablamos el mensaje del Evangelio que es Cristo mismo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? El pueblo judío mantiene una tradición muy antigua, y es que al preparar la Pascua se limpia la casa completamente, los utensilios, los hornos, en fin todo, con tal de que no quede rastro de levadura en ella. Pablo nos dice en 1 Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tampoco podía contener miel, aquello que era codiciable para el hombre, y es todo lo contrario al sufrimiento y la negación propia. Cristo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otro ingrediente que debía llevar esta ofrenda era incienso. Los magos ofrecieron a Cristo oro, incienso y mirra. El oro simbolizaba su reinado. La mirra estaba relacionada con su sepultura y el incienso con su muerte. Cuando el incienso es puesto en el fuego, hace que se produzca un aroma grato. Fue en el fuego desde Getsemaní hasta la cruz que subió el aroma más oloroso, la gloriosa fragancia de la persona de Jesucristo, que llegó hasta la misma presencia del Padre. Todo había sido consumado, y aquella ofrenda, nuestro pan de vida, ha sido aceptada. La ofrenda por el pecado. Uno de los propósitos de la ley de Dios era conscientes a los israelitas de sus pecados por omisión, para que no los repitiera y para que pudieran ser perdonados por ellos. Levítico 4:5 menciona algunos de estos pecados no intencionales y la forma en la que los israelitas podían ser perdonados por ellos. La ofrenda por el pecado era para quienes lo cometían sin darse cuenta de ello, o por negligencia o debilidad
y no por una clara rebeldía contra Dios. Es notable observar que se sacrificaban animales según las diferentes clases de pecado. Levítico 4, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito. Qué bueno que solamente tenemos un cordero que llevó todos nuestros pecados. Aleluya. Si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de los israelitas, en el Antiguo Testamento, no lo estuviésemos contado en este tiempo. Todos hubiésemos muerto, bendito Jesús, porque en este tiempo, en pleno siglo XX, la gente vive como si Dios no existiera, hacen y deshacen, pero gracias al amor inmenso de nuestro Padre Celestial, que nos envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Vemos a continuación el proceso que el sacerdote llevaba a cabo con becerro ofrecido por esos pecados de omisión. En Levítico 4 al 12 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza
sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Ahora bien, cuando el pecado era cometido a consecuencia por la colectividad, el proceso con la ofrenda, que en ese caso también es un becerro, se hacía como describe el autor sagrado a continuación. Levítico 4, 13 al 21. De toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rozará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. En el caso de los jefes y sus pecados, la ofrenda ya no era un becerro, sino un macho cabrío. Levítico 4, 22 al 26. Cuando pecare un jefe e hiciere pollero algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, Dios, cuando pecare un jefe e hiciere pollero algo, oh gloria a Jesús, cuando pecare un jefe e hiciere pollero algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará
en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Aleluya. El pecado cometido por la gente común inconscientemente requería que se presentara ante Dios una ofrenda muy característica, una cabra o una hembra de un cordero sin defecto. Observemos lo que debía hacerse con esta ofrenda. Levítico 4, 27 al 35. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer, y delinquiere luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Habrá también otros pecados muy comunes hoy por los cuales se debía dar ofrendas a Jehová. Por ejemplo, ser testigo de algún pecado cometido por otro y no informarlo, tocar cosas inmundas, consciente o inconscientemente, asuntos relativos al juramento. En cuanto a esto último, el pueblo de Dios está llamado a mantener
su palabra, aun cuando haga promesas difíciles de cumplir. Jesús advirtió en contra del juramento, en el sentido de hacer votos o promesas, cuando dijo, Mateo 5:37, sea vuestro sí, sí, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuestras palabras deberían ser suficientes. Si sentimos que debemos fortalecerla con un juramento, algo anda mal con nuestra sinceridad. El sistema completo de sacrificio no podía ayudar al pecador a menos que éste trajera su ofrenda con una actitud arrepentida y un deseo de confesar su pecado. La ofrenda por la culpa era la forma de hacerse cargo del pecado que se comete inconscientemente. Era para aquellos que habían pecado de alguna manera contra las cosas santas, el tabernáculo o el sacerdote, tanto como para aquellos que sin intención pecaban contra alguien. En ambos casos tenía que sacrificarse un carnero sin defecto, más una compensación por su pérdida a aquellos dañados por ese pecado, más un 20% como multa. Aleluya. ¿Y qué nos dice cuando nosotros vamos a llevar una ofrenda para Dios? Aleluya. Ve primero donde tu hermano y reconcíliate para que tu ofrenda sea agradable delante de Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Los mismos pasos que se hacían en el Antiguo Testamento son los mismos que tenemos que practicarlo hoy día, pero sabiendo que estamos en la gracia. Aleluya. Si nosotros cometemos alguna falta contra alguien, contra un hermano, sea conocido, sea de la misma congregación, tenemos que ir a donde esa persona a pedirle perdón para que podamos llevar una ofrenda agradable a nuestro Señor. Aleluya. Levítico 5, 1 al 100. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda, y habrá delinquido, o si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare
a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable. Por cualquier de estas cosas, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. La misericordia de Dios es tan grande que hace provisión para aquellos que no pueden dar lo que exige como ofrenda. Vemos aquí que brinda la oportunidad al pecador para cumplir con sus demandas. Aleluya. Levítico 5 al 13 dice: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palomitos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrase de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memorial de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea Cristo. Aleluya. Oh poderoso Jesús. Levítico 5, 14 al 18. La restitución. Aleluya. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Mas Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiera falta y pecare por
hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, y en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Esta ofrenda era mayormente por pecado que se cometían por ignorancia, descuido o inadvertencias. Aunque una persona cometiese un pecado, así no era excusado. El hombre es pecador, se dé cuenta o no, y tiene que lidiar con su pecado. Algunos piensan que si cometen un pecado por ignorancia, quedan disculpados. Cuando uno viola una ley, aunque sea por ignorancia, tiene que pagar una multa ante las autoridades. En cualquier país que estés en los Estados Unidos de América, existe una cláusula que dice: la ignorancia de la ley no es excusa. Cuando los sacerdotes cometían algún pecado por ignorancia, traían un becerro sin defecto. Cuando pecaba un jefe, tenía que llevar un macho cabrío sin defecto. Y si una persona del pueblo pecaba por ignorancia, tenía que llevar una cabra sin defecto. Y si era de cordero, tenía que ser hembra. Con estas ofrendas, el procedimiento era prácticamente igual. El pecador traía su animal, ponía sus manos sobre la cabeza de ese, y identificándose con el sacrificio y reconociendo que estaba atribuyendo su pecado a ese animal. Después le tocaba matar el animal y dejar que de ahí en adelante el sacerdote hiciera el resto, que consistía en rociar la sangre 7 veces delante del velo y untar sangre en los cuernos del altar de oro. Y lo que quedaba de la sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Esto se hacía tanto por el sacerdote
como el pueblo cuando era un jefe o una persona del pueblo. La sangre se untaba en los cuernos del altar del holocausto y el resto se derramaba al pie del altar del holocausto. Los cuernos son tipo de fuerza. La oración de intercesión tiene fuerza cuando la sangre está untada en los cuernos. Nótese la diferencia entre el sacrificio del sacerdote y el pueblo a la del jefe o el hombre común. La sangre de uno se llevaba al lugar sangre y la sangre de otro al atrio. La primera tipifica a Cristo como nuestro sacerdote, que aunque no pecó, sin embargo, llevó el pecado de toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Aleluya. Vive Jesús. Vemos por todo lo que tenía que pasar la persona que fallaba a uno de los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Aleluya. Nosotros, aleluya, tenemos a Jesucristo como el intermediario, como el juez. Aleluya. Y que estamos viviendo por ese sacrificio en la gracia. Porque nuestro Dios nos amó tanto. Aleluya. Y lo seguiré diciendo, que envió lo único a su unigénito Hijo para que nosotros alcancemos por medio de Él el perdón. Aleluya. Que todos esos holocaustos, todas esas ofrendas, aleluya, que se hicieron los israelitas por cualquier falta que cometieran, tenían que presentarlas delante del sacerdote, aleluya, para que su pecado fuese perdonado. Solamente Dios, en su infinito amor y misericordia, aleluya, todo eso era tipo de Jesucristo, del que había de venir. Aleluya. Aleluya. Que Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas sobre sus hombros. Aleluya. Y que no se rindió, siguió hasta el fin. Aleluya. Siguió hasta el fin para cedernos a nosotros la salvación de nuestras almas. Aleluya. Para que podamos llegar confiadamente ante el trono de la gracia. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que estar más que agradecidos de nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Porque Él demostró, Él se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Y es un momento de reflexionar. Es un momento de abrir nuestra vista y ver, aleluya, cuánto nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Y lo que pide solamente Jehová, Jesús, Dios Padre, es que volvamos a Él. Aleluya. Venid a mí tal y como estáis. Nuestro Padre es un Padre perdonador. Aleluya. Él extiende su mano poderosa. Es el único que puede restaurarnos. Es el único que puede limpiarnos. Es el único que nos puede justificarnos. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. Derramémonos delante de Él. Aleluya. Entra en mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de solo estar en tu presencia, pues no hay lugar que se compare, donde a sola puedo adorarte, pues no hay lugar que se compare, donde a sola puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a sola puedo adorarte, pues no hay lugar que se compare, donde a sola puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, donde a sol puedo encontrarte, pues no hay lugar que se compare, donde a sola puedo adorarte. Vení confiadamente ante el trono de su gracia. Aleluya. Aleluya.
venir confiadamente ante el trono de su gracia. Podemos venir confiadamente ante Él, derramarnos, prostrarnos. Aleluya. Poner nuestra totalidad, nuestra vida en sus manos benditas y amorosas. Aleluya. Solo lo que tenemos es que tener una disposición. En otras palabras, una decisión definitiva en aceptarle como nuestro único y exclusivo Salvador. Más clara no está el agua. El buen entendedor con pocas palabras entiende. Hay que ser oidores retenedores para que esa palabra sea la que comience y germine. Aleluya. En nuestra vida, en nuestro interior, en todo nuestro derredor. Alabanza. Oh, gloria, 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 gloria. Que Él sea nuestro motivo, porque Él es nuestra razón de vivir. Dios Padre es nuestra razón de vivir. Aleluya. Porque por Él estamos aquí, por Él respiramos, por Él palpamos, por Él hablamos, por Él caminamos, por Él podemos escuchar y tomar decisiones, y que la decisión más definitiva e importante de tu vida sea venir a los pies de Jesús. Reconocer que Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Aleluya. Y que Él fue el único sacrificio perfecto. Aleluya. Esto nunca debemos de olvidar. Nunca podemos retroceder a lo que Dios es, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Aleluya. Nadie puede irse contra la voluntad de Dios. En el tiempo antiguo, aleluya, el que cometiese una falta tenía que llevar una ofrenda específica. Y eso solamente estaba tapando el pecado. Mas hoy, en pleno siglo XX, el que tapa, el que quita, el que limpia todos nuestros pecados es Jesucristo. Bendito sea Jesús. Oh, gloria, gloria. No hay otro medio de salvación sino Cristo. Aleluya. Hagamos un altar en nuestro corazón para que Él habite. Aleluya. 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 Humillémonos delante de Jehová. Y vengamos con un corazón sincero, humilde, manso. Aleluya. Porque no podemos cambiar por nosotros mismos. No podemos cambiar por nosotros.
mismo. Necesitamos la intervención divina. Necesitamos a Jesús en el corazón. Y que esa sangre preciosa fluya y nos limpie. Aleluya. El tiempo está corto. Hay que apresurar nuestros pasos delante de Él. Hay que afirmar nuestros pasos delante de Él. Y los que no están, aligerar los pasos y entrar por la puerta. Entrar por la puerta que es Jesucristo. Ahora que hay tiempo. No deje para mañana lo que puedas hacer hoy. No endurezcáis vuestros corazones a la voz audible de nuestro Señor. Aleluya. Déjale que Él entre y se siente contigo a la mesa y Él cenará contigo. No desprecies hoy la voz del Señor que te llama. Aleluya. 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 Él es la fuente que quiere transformar y llenar tu vida. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, santo, 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 santo. Oh, Rey de gloria. Ayúdales a entrar, Padre Celestial. A redil, Dios mío. Quita todo pensamientos negativos. Óbrelo en profundo de los corazones, Padre Celestial. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, para que encuentren paz en su vida interna, en su interior. Encuentre la paz que solamente tú puedes brindarle, mi Jesús. Oh Padre de gloria, en el nombre precioso, bendito y único de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido, Dios, a quien doy toda gloria y toda pertenencia, porque tú eres el único que le pertenece toda gloria y honra. Hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este canal es de bendición para tu vida, haz clic en la campanita y sígueme. Dios me le guarde. Bendiciones en abundancia. Amén.